La reforma agraria, una semilla de libertad para los campesinos. Buenas noches, soy Yadira Salazar Sánchez, estudiante de la carrera de Educación Primaria de la Universidad Tecnológica del Perú. Y hoy hablaré un tema muy importante como lo fue la reforma agraria. Entre los años 1930 y 1990, el Perú vivió intensos procesos de cambio, tanto en lo político, en lo económico y en lo social, que marcaron su camino hacia la modernidad. La reforma agraria de 1969, impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, significó una de las transformaciones más profundas del siglo XX. Su objetivo fue poner fin al dominio de los gamonales, quienes eran los propietarios de las tierras adquiridas de mala manera, y devolvérselas a los campesinos, a quienes trabajaban las tierras. Sus objetivos. Por un lado, liberó al campesinado de las ataduras serviles y amplió la ciudadanía integrándolos al país. Pero hubo una política muy diferenciada en cuanto a los precios que arruinó al campo y evitó posibles efectos beneficiosos que traía la reforma agraria. Los problemas sociales dentro de la reforma se hicieron cada vez más agudos y desapareció la economía. Por otro lado, el campesino había adquirido la ciudadanía y disponía de derechos políticos y avanzaba hacia su integración a la nación. Esto quiere decir que había obtenido la pertenencia a la nación, lo que le otorgaba derechos a participar en la vida política, a gozar de deberes, como por ejemplo también votar y ser elegido. Además, se le reconocía al campesino como un miembro activo, con voz y capacidad de influir en las decisiones públicas que afectaran a la comunidad. Ante esto, surge la siguiente controversia. ¿Fue beneficiosa la reforma agraria? A continuación, explicaré. Sí, sí lo fue, porque representó un acto de justicia histórica al reconocer los derechos de los campesinos, promover la igualdad y sentar las bases para un país más justo y solidario. Explicaré tres aspectos que se dieron. En el aspecto político, fue beneficioso porque impulsó una mayor justicia social y abrió un camino hacia un país más democrático e inclusivo. Políticamente, la reforma agraria fue un hecho trascendental que cambió la estructura del poder del Perú. Terminó con siglos de abuso de una minoría terrateniente y dio voz a los sectores rurales. Al otorgar derechos a la participación a los campesinos, se fortaleció la noción de la ciudadanía y se consolidó la presencia del Estado en las zonas antes excluidas. En el aspecto económico, fue beneficiosa ya que permitió diversificar la producción agrícola. En este ámbito, la reforma buscó redistribuir la riqueza y las tierras para mejorar las condiciones de vida de los campesinos. La entrega de las tierras permitió que miles de peruanos se convirtieran en productores y propietarios, generando nuevas formas de organización, como por ejemplo las cooperativas. Se enfrentó a grandes desafíos, pero se redujo la dependencia de los hacendados y se sentó las bases para un desarrollo rural más equitativo. Su legado se refleja hoy en el fortalecimiento de las comunidades campesinas y en la valoración del trabajo agrícola como motor principal del país. En el aspecto social, fue beneficiosa ya que dignificó a las familias rurales, redujo la desigualdad y fortaleció el sentido de justicia social en nuestro Perú. Socialmente, la reforma agraria significó una verdadera revolución, donde por primera vez se reconocía a los campesinos y se les daba sus derechos como tal. Se eliminó el sistema de la servidumbre. No solo eran explotados, sino que muchas veces servían de manera personal a los hacendados, recibiendo muy poco o casi nada a cambio. Estos cambios que dio la reforma agraria transformó la identidad del campo peruano, promovió el orgullo por la cultura andina y la integración nacional. En conclusión,
La reforma agraria fue la respuesta a siglos de abuso y exclusión. Juan Velasco Alvarado dijo: soy nacionalista y humanista. El campesino ya no servirá más al hacendado y no comerán de tu pobreza, porque la tierra es para quienes trabajan. Bajo esto se reconoció por primera vez los derechos de los campesinos. El Perú comenzó a construir una identidad más inclusiva, basada en la justicia, la dignidad y el respeto por quienes trabajan la tierra. Gracias.